Tutulo querem y ande, un nuevo comienzo. Y ademu grese. El desamor de Gamze al descubierto. Drama turco. Guión. Hola, mis amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados del universo otomano. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Cada semana les traemos lo ese jugoso de sus series favoritas, asu que no se lo pueden perder. Hoy, prepárense porque tenemos un programa cargado de emociones. Vamos a hablar de una de las parejas queridas y a la vez tormentosas de la televisión superíndice 3N turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. ¿Abru reconciliación superíndice 3N a la vista? Las últimas noticias apuntan a que pero ya saben CEU superíndice 3 son estos rumores. Los analizaremos a fondo diseccionando cada pista, cada encuentro fortuito y cada declaración superíndice 3N ambigua que nos permita vislumbrar la posibilidad de un reencuentro amoroso. Pero eso no es todo, también copyright N vamos a sumergirnos en el mundo del corazu superíndice 3N roto, porque Gamze Erupar Rafael, la hermana de Hande, ha estado compartiendo reflexiones muy personales sobre el desamor. Rense para conocer su lado vulnerable. Analizaremos sus publicaciones en redes sociales, buscando las claves de su estado emocional y las posibles causas de su dolor. Y antes de que nos lancemos de lleno a los chismes, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gusta el contenido que preparamos, du copyright genos un me gusta, compartan el vídeo con sus amigos y, lo importante, suscríbanse. Sus comentarios son nuestra mayor motivación superíndice 3N. Queremos saber qué copyright piensan, qué copyright les gustaría ver en el canal y qué copyright parejas de la televisión superíndice 3N turca les roban el aliento. Ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem, Hande y los misterios del corazu superíndice 3N. Empecemos por el plato fuerte, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Para quienes no es tu copyright N al tanto, estos dos actores protagonizaron la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, una comedia romántica que arrasó superíndice 3 en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande era palpable en la pantalla, y pronto esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real. Se convirtieron en una de las parejas aclamadas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Cada aparición superíndice 3N pública, cada foto juntos, cada interacción superíndice 3N en redes sociales era celebrada por sus fans. Eran la personificación superíndice 3N del amor joven, exitoso y envidiable. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, y la noticia dejó superíndice 3 a muchos fans desolados. La ruptura fue un golpe duro para sus seguidores, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. El silencio que siguió superíndice 3 a la separación superíndice 3N solo hizo aumentar la especulación superíndice 3N y el dolor entre los fans. Senu con diéresis al cap es una serie que mezcla a la perfección superíndice 3N la comedia y el romance. Hande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista con grandes más menos os, y Kerem da vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fruo y obsesionado con el trabajo. Sus caminos se cruzan de una manera peculiar. Eda acepta hacerse pasar por la prometida de Serkan a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en algo mucho profundo. La serie es un torbellino de emociones con momentos divertidos, situaciones conmovedoras y, por supuesto, mucha pasión superíndice 3N. La trama engancha desde el primer capítulo con giros inesperados y personajes secundarios carismáticos que aportan frescura y humor a la historia. La serie no solo explora el romance entre Eda y Serkan, sino también copyright en temas como la amistad, la familia, la ambición superíndice 3N y la superación superíndice 3N personal. La importancia de Senu con diéresis al cap en este contexto es que fue la serie que unió superíndice 3 a Kerem y Hande. Fue en el set de grabación superíndice 3N donde surgió superíndice 3 el amor, y fue esa conexión superíndice 3N la que catapultó superíndice 3 la serie a con diéresis copyright sito mundial. La autenticidad de su relación superíndice 3N traspasaba la pantalla,
y eso era algo que los fans valoraban enormemente. Era evidente que lo que sentían el uno por el otro era real, y esa honestidad emocional se transmitió Superíndice 3 al público, convirtiendo a la serie en un fenómeno Superíndice 3 global. Un dato curioso sobre la serie es que fue vendida a un DS de 80 pauses, lo que demuestra su alcance global y el impacto que tuvo en el público. Desde Argentina hasta Japón Superíndice 3N, Senú con diéresis al cap, conquistu Superíndice 3 corazones y generu Superíndice 3 una legiu Superíndice 3N de fans que aún más menos oran ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Ahora bien, ¿QU Copyright ha pasado desde la ruptura? Pues bien, ambos actores han seguido adelante con sus carreras, pero los rumores de una posible reconciliación Superíndice 3N nunca han cesado. Kerem ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su posición Superíndice 3N como uno de los actores más cotizados de Turquía. Ande, por su parte, también Copyright N ha seguido trabajando en proyectos exitosos, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Sin embargo, a pesar de sus logros profesionales, la sombra de su relación Superíndice 3N con Kerem siempre ha estado presente. En las últimas semanas, esos rumores se han intensificado. Se les ha visto en los mismos lugares, aunque siempre manteniendo una distancia prudente. Algunas fuentes cercanas a la pareja afirman que han coincidido en eventos sociales y que han intercambiado algunas palabras, aunque sin llegar a una conversación Superíndice 3N profunda. Algunos medios de comunicación Superíndice 3N turcos afirman que estuvieron intentando retomar el contacto, pero que lo estuvieron haciendo de manera discreta para evitar la presión Superíndice 3N mediática. Saben que cualquier movimiento en falso podrá desatar una tormenta mediática y prefieren mantener un perfil bajo mientras exploran la posibilidad de una reconciliación Superíndice 3N. Por supuesto, no podemos confirmar nada con certeza, pero hay ciertos indicios que nos hacen pensar que podrá haber una segunda oportunidad para Kerem y Ande. Por ejemplo, ambos han hablado en varias entrevistas sobre la importancia del amor y la amistad en sus vidas. Han reconocido que la experiencia de Senú con diéresis al cap fue única y que les unió Superíndice 3 de una manera especial. También Copyright N han dejado entrever que no descartan la posibilidad de volver a enamorarse. Han expresado su creencia en las segundas oportunidades y en la capacidad del amor para superar los obstáculos. Además, sus fans siguen apoyándolos incondicionalmente, y muchos más menos han con verlos juntos de nuevo. Las redes sociales estuvieron llenas de mensajes de apoyo y esperanza, con hashtags como #Kereman devolved o #Anker para siempre que demuestran el fervor de sus seguidores. Solo el tiempo dirá si estos rumores se convierten en realidad. Tendremos que estar atentos a sus movimientos, a sus declaraciones y a cualquier más menos al que nos permita confirmar la noticia que todos los fans de Anker estuvieron esperando. Pero mientras esperamos noticias sobre el posible reencuentro de Kerem y Ande, vamos a hablar de otra figura importante en esta historia, Gamze Eru Parrafoel, la hermana de Ande. Gamze es una influencer y maquilladora muy popular en Turquía. Tiene una gran base de seguidores en las redes sociales, donde comparte consejos de belleza, estilo de vida y reflexiones personales. Su cuenta de Instagram es un escaparate de su vida, donde muestra sus looks, sus viajes y sus momentos familiares. Además de ser una influencer de moda y belleza, Gamze también Copyright N se ha convertido en una figura inspiradora para muchas mujeres, gracias a sus mensajes de autoayuda y empoderamiento femenino. En las últimas semanas, Gamze ha estado compartiendo mensajes muy emotivos sobre el desamor. Ha hablado de la importancia de sanar las heridas del pasado, de aprender a amarse a uno mismo y de no tener miedo a empezar de nuevo. Sus palabras han resonado con muchos de sus seguidores, que se han sentido identificados con sus experiencias. Sus publicaciones han generado un debate en las redes sociales sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de hablar abiertamente sobre el dolor emocional. Aunque Gamze no ha especificado a qué Copyright N se refiere en sus mensajes, muchos creen que hablando de su propia experiencia personal. Se sabe que Gamze ha tenido algunas relaciones sentimentales complicadas en el pasado, y es posible que Copyright pasando por un momento difícil. Su silencio sobre el tema solo ha alimentado la especulación Superíndice 3N, y ha llevado a muchos a preguntarse qué Copyright N es el hombre que le ha roto el corazón Superíndice 3N. Es importante recordar que el desamor es una experiencia universal. Todos hemos pasado por ello en algún momento de nuestras vidas. Es un proceso doloroso, pero también Copyright N puede ser una oportunidad para crecer y aprender.
Los mensajes de Gamze son un recordatorio de que no estamos solos en esto y de que siempre hay esperanza. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, a aprender de nuestros errores y a no tener miedo de volver a amar. Hablando de desamor y segundas oportunidades, otra serie turca que explora estos temas de manera muy interesante es AEK 101. Esta serie, disponible en Netflix, sigue la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que intentan evitar que su profesora favorita sea trasladada a otra escuela. Para lograrlo, deciden emparejarla con un profesor de deportes. La serie nos muestra las complejidades de las relaciones humanas, los desafíos de la adolescencia y la importancia de la amistad y el amor para superar los obstáculos. AEK 101 es una serie juvenil, pero aborda temas muy profundos como la amistad, el amor, la identidad y la importancia de luchar por lo que uno cree. Los personajes son complejos y en traumas menosables, y sus historias nos hacen reflexionar sobre nuestras propias experiencias. La serie nos invita a recordar nuestra propia adolescencia, nuestros primeros amores y nuestros errores. La serie es relevante en este contexto porque muestra CEU superíndice 3 mo el amor puede surgir en los lugares inesperados. También Copyright N explora las dificultades de las relaciones sentimentales, los errores que cometemos y las segundas oportunidades que a veces se nos presentan. Nos enseña más menos a que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por con diéresis Copyright L. Un dato interesante sobre AEK 101 es que fue una de las primeras series turcas originales de Netflix, lo que la convierte en un hito en la historia de la televisión superíndice 3N turca. Abrió Superíndice 3 las puertas a otras producciones turcas en la plataforma y contribuyó Superíndice 3 a popularizar las telenovelas turcas en todo el mundo. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no se centre exclusivamente en el desamor, es Erkenci Kuay. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven más menosadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kan. La serie nos transporta a un mundo de fantasía y romance con paisajes idílicos y personajes carismáticos. Erkenci Kuay es una serie alegre y divertida, pero también Copyright N tiene momentos de drama y emoción superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre Sanem y Kan es compleja y llena de obstáculos, pero su amor es innegable. La serie nos enseña más menos a que el amor verdadero puede superar cualquier dificultad. Nos muestra que el amor puede ser ciego, apasionado y capaz de transformar nuestras vidas. La relevancia de Erkenci Kuay en este contexto es que nos muestra que el amor no siempre es fácil. A veces hay que luchar por con diéresis Copyright L, superar obstáculos y tomar decisiones difíciles. Pero al final, el esfuerzo vale la pena. La serie nos recuerda que el amor es una aventura y que hay que estar dispuesto a correr riesgos para encontrar la felicidad. Un dato curioso sobre Erkenci Kuay es que fue protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores populares de Turquía. Su química en la pantalla era innegable y la serie se convirtió superíndice 3 en un con diéresis Copyright Sito rotundo. La pareja se convirtió superíndice 3 en un icono de la televisión superíndice 3N turca y su romance traspasó superíndice 3 la pantalla, generando una gran expectación superíndice 3N entre sus fans. Para concluir, hoy hemos explorado el posible reencuentro de Kerem y Hande, las reflexiones de Gamze sobre el desamor y algunas series turcas que abordan temas relacionados con el amor y las segundas oportunidades. Hemos visto que el amor puede ser complicado, doloroso, pero también Copyright N hermoso y gratificante. Y hemos aprendido que no estamos solos en nuestras experiencias. El amor es una fuerza poderosa que nos conecta a todos y nos da esperanza. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado información superíndice 3N útil e interesante. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué Copyright piensan sobre el posible reencuentro de Kerem y Hande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Se han sentido identificados con los mensajes de Gamze sobre el desamor? ¿Cuál de las series que mencionamos es su favorita? Do Copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Queremos saber qué Copyright piensan sobre todo esto y qué Copyright, otras parejas de la televisión superíndice 3N turca les interesan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo.
Si les gustó superíndice 3 el vídeo, du copyright genme un me gusta, compartan el vídeo con sus amigos y lo muy es importante suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.